Hola, soy Xiomara y hoy os traigo el primero de una colección de documentales sobre la esclavitud con la intención de poner todas las cartas sobre la mesa. Y me he decidido a hacerlo después de que el youtuber Un Señor de Logroño me alertara hace unos días de que YouTube está censurando a los que hablan de la leyenda negra sobre la conquista de América, ya sea desmonetizando u ocultando esos vídeos. Va por ti, YouTube. Así pues, vamos al centro de toda la polémica, que no de toda la esclavitud, África. Y comencemos por dejar claro quiénes fueron los primeros esclavistas. Siempre nos cuentan cómo diversos países europeos traficaron con negros desde África hasta el Nuevo Mundo. Pero se les olvida comentar que entre el 80 y el 90% de los negros que llegaron a ese Nuevo Mundo fueron esclavizados por otros negros africanos, quienes llevaban años haciéndolo para su propio uso y disfrute y ahora estaban encantados de hacer negocios con los europeos. Los Akan del reino de Asante, la actual Ghana, los Fon de Dahomey, actual Benín, los Mubundu del Nongo y los Congo de Angola son algunos de los reinos que se hicieron de oro y de armas, alcohol y ropa con el tráfico transatlántico de esclavos, siendo la principal fuente de ingresos de su economía. La mayoría eran prisioneros de guerra de tribus rivales, hasta que los soberanos vieron las riquezas que les aportaba el negocio y comenzaron a ir a la caza y captura de otras tribus solo para comerciar. Todo esto es supuestamente culpa de los blancos. Su ambición no tuvo nada que ver. El historiador Joseph Miller estimó en sus múltiples estudios sobre el negocio de la esclavitud de los africanos en Angola que alrededor del 10% de los esclavos murieron durante su captura, el 22% durante el camino hacia la costa atlántico africana y otro 10% mientras eran retenidos en los fuertes costeros para su venta. Muchos de los datos que constan sobre el comercio de los esclavos de los reinos situados en la actual Angola y Congo nos los aportan las cartas de Zingamemba, quien fuera rey del Imperio congoleño durante la primera mitad del siglo XVI. En sus primeras cartas cuenta cómo la esclavitud existía mucho antes de que empezara el comercio con los portugueses, así como da evidencia de los mercados de esclavos, la compra y la venta dentro del país. Aporta cuentas de capturas de esclavos en la guerra durante la expansión del reino congoleño y de su venta, explicando cómo le ayudó a consolidar su poder. En cartas posteriores, Zinga, que de pronto decía oponerse a la esclavitud, muestra su irritación para con el rey de Portugal, porque los portugueses no respetan las leyes de su reino sobre la venta de esclavos y aceptan esclavos ilegales de mercenarios. Sin embargo, en una carta de 1514, se revelan ciertas conexiones entre esos mercenarios y el propio Zinga, resultando aún más sospechoso cuando declara abiertamente que le gustaría tener el control total de la trata de esclavos congo-portuguesa y conservando a su servicio a varios de estos traficantes ilegales. Varios reyes después, el rey Kumbiapmudi tuvo nuevamente problemas con los portugueses porque compraban esclavos en otras zonas, como a los comerciantes de Bateque en Malevopol, y sin embargo no traían suficientes barcos para comprar todos los que Kumbi les podía suministrar, llegando a obligar a los capitanes portugueses a sobrecargar los barcos, lo que provocó revueltas a bordo. Al final, Kumbi rompió las relaciones con Portugal en 1555, y el reino de Nongo, contrario a la ruptura con Portugal, se independizó para seguir comerciando. Y hablando del Congo, ¿os suena el nombre Otabenga? La historia que se cuenta sobre Otabenga es que fue un congoleño pigmeo comprado junto con otros pigmeos por el antropólogo norteamericano Samuel Phillips Berner en 1904, para exponerlo en una feria y posteriormente en el Zoo de Nueva York, promocionando la teoría de que venimos del mono entre otras tantas. Cruel, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que es cruel también y sin embargo nunca se menciona? Que Ota y los demás fueron vendidos a Berner por sus compatriotas congoleños mercaderes de esclavos. Continuemos con los negocios portugueses. Adentrémonos ahora en Guinea Ecuatorial, habitada por diversas etnias, siendo los Fang la mayoritaria, pero poblada también por otras tribus como los Benga, que habitaban las zonas más costeras y ocuparon la isla de Corisco con perspectivas a comerciar con los europeos. Los portugueses vendieron esclavos guineanos a otros países gracias a los Bengas, que poseían un sistema económico esclavista sustentado por los Pamúes y Nipcos, tribus de la etnia Fang, que se encargaban de la caza. En 1485 comienzan los acuerdos comerciales de Portugal con Nigeria en la costa del actual Benín, vendiéndoles armas y semillas de coco a los Edo y otros pueblos de la zona a cambio de esclavos. Poco a poco, estas tribus irían comerciando con otros pueblos europeos, creciendo tanto el tráfico de esclavos en la zona que comenzó a ser conocida como Costa de los Esclavos, haciendo de ciudades como Benín y Oyo estados muy poderosos.
Los exploradores europeos del reino de Dahomey, en Benín, estiman que entre 1813 y 1833 los Fon exportaron a 170.000 esclavos anuales, y es que el 90% de la población del reino de Dahomey ya era esclava antes de la llegada de los europeos. Entre otros, este pueblo gustaba de usarlos para sacrificios humanos, como ofrenda a los antepasados, cuando moría un monarca, vísperas de partir hacia la guerra, antes de iniciar la construcción de un palacio. Hablemos también de los Yoruba de Oyo, quienes supieron aprovechar su posición estratégica en el mapa para actuar como intermediarios comerciales, desarrollando todo un imperio a base de aplastar a los reinos vecinos y esclavizarlos, incluyendo a otros Yoruba. A su vez, conseguían buena parte de los esclavos que vendían a los europeos de pueblos del interior como los Aro, un clan compuesto por Igbos y Ibibios, que aprovecharon la influencia religiosa de su famoso oráculo Chukwu para crear un imperio mercantil. Los abisinios, de una zona montañosa central de Etiopía, aplicaban la esclavitud racial. Las minorías étnicas a las que sometieron son conocidas aún hoy en día como Baria, que significa descendencia esclava. Y digo esclavitud racial porque solo esclavizaban a las tribus cuyas características físicas divergían de las suyas. Por ello, tribus como los Oromo o los Guraje no fueron esclavizadas. Otra de sus víctimas fueron los Shankelas, grupos de tribus de la zona del Nilo que coincide con Etiopía y Sudán, siendo esclavizados también por tribus como los Amhara y los Agao. Los abisinios vendían sus esclavos mayoritariamente a los musulmanes que se encontraban por toda la costa este y norte de África. Tanto los Baria como los Shankela fueron esclavos en Etiopía hasta la abolición de la esclavitud en 1940. Pero es que las minorías también eran racistas. Así, los Anuak llamaban a los Amhara, Oromo, Guraje y Tigray Gaala, rojo, discriminando su color de piel por ser de un tono distinto al suyo. Las historias sobre tribus esclavizando a otras tribus se repiten por todo África, donde infinidad de pueblos que ya se esclavizaban previamente se sumaron al business esclavista transatlántico o al otomano, como los Efik y los Kalabari, que transportaban a los esclavos por el río Níger usando grandes piraguas armadas con pequeños cañones conseguidos a cambio de esclavos. En Sierra Leona, según relatan los misioneros americanos que se instalaron en Kaumendi, los del famoso caso Amistad, del que también prepararé un documental, los ataques para esclavizar eran tan frecuentes que tribus como los Mendé llegaron a convertir las ciudades en fortalezas, rodeándolas de trincheras con hileras de paredes dobles y pequeñas aberturas para que los mosqueteros pudieran defenderles de las tribus vecinas invasoras. El misionero James Steele diría que el negocio de la venta de esclavos estaba tan arraigado entre los africanos que, cito, algunos Mendé han sido vendidos como esclavos, luego capturados y traídos aquí. Luego han regresado, han sido vendidos, capturados y traídos aquí hasta por tercera vez. De hecho, en el punto más álgido de la esclavitud transatlántica, los africanos tenían más esclavos para su consumo que los que eran enviados a las Américas. Frederick Douglass, escritor estadounidense que escapó de la esclavitud en 1838, describió a estas tribus como, cito, jefes salvajes de las costas occidentales de África que durante siglos se han acostumbrado a la venta de sus cautivos en esclavitud y a embolsarse dinero a cambio. Para finalizar, quiero contaros una curiosidad sobre la esclavitud en América y sobre cómo los negros pasaron de ser sirvientes por contrato a esclavos, aunque ya profundizaré más en otro documental. Para ello, he de presentaros a Anthony Johnson. Johnson había sido capturado por una tribu enemiga en su Angola natal y vendido a comerciantes de esclavos árabes, quienes a su vez lo vendieron como sirviente a un comerciante de la Compañía de Virginia. Al llegar a América, el comerciante traspasó su contrato a un señor llamado Bennett, quien le empleó en una plantación de tabaco donde conocería a su esposa también sirvienta, consiguiendo la libertad para ambos al término de su contrato. Aparte de las 20 hectáreas que se le concedieron al finalizar el contrato como estipulaba la ley, el señor Johnson compró 100 más y creó su propia plantación de tabaco. Con las tierras adquirió también los contratos de 5 sirvientes, incluido el de su hijo. En 1625, un incendio devastó la plantación del señor Johnson, por lo que solicitó a los tribunales un alivio fiscal para recuperarse de las pérdidas. Se le redujeron los impuestos y se liberó a su esposa y a sus hijas de pagar impuestos de forma vitalicia. Con esta decisión, el tribunal equiparaba de facto la posición social de las mujeres negras a las mujeres blancas. Pero fue el denominado caso John Casor el que hizo que el señor Johnson pasara a los libros de historia. John Casor era un sirviente negro que Johnson había contratado a principios de la década de 1640.
Y en 1653, Casor elevó una queja contra Johnson, alegando que su contrato había expirado hacía 7 años y que Johnson le retenía ilegalmente. Su vecino, un colono blanco llamado Robert Parker, defendió a Casor al punto de que incluso le ofreció un nuevo contrato para que Johnson le dejara ir. Johnson demandó a su vecino por intentar quitarle su propiedad, y tras una apelación, en 1655 el tribunal falló a su favor, reconociendo que Johnson poseía a Casor. Era la primera vez que un tribunal de las 13 colonias afirmaba que una persona que no había cometido ningún crimen podía ser mantenida en servidumbre de por vida, convirtiéndose en un esclavo, legalizándolo de facto, lo que convirtió a Anthony Johnson en el primer esclavista legalmente hablando de la historia. La propia web del Instituto Smithsonian, al que pertenece el Museo Nacional de Arte y Cultura Afroamericana, se hace eco de la historia de Anthony Johnson con el titular "El horrible destino de John Casor, el primer hombre negro en ser declarado esclavo de por vida en América". Al principio, los negros en América no eran esclavos, después de este fallo podían serlo. Así que, como vemos, fue gracias a un negro que comenzó la esclavitud de los negros en América.